a todos y a todas. Vamos a comenzar el acto de presentación de los libros de Anselmo Solana, que bueno, que yo creo que más que los libros, pues fue un relato de toda su historia y de su vida, que en estos 10 años ha ido editando en un blog, que ahora ya la palabra blog pues nos suena más fácil. Hace 10 años la palabra blog era una página donde se podían escribir reflexiones, y Anselmo pues siempre ha sido una persona crítica en esas reflexiones. A algunos nos habrá gustado lo que ha dicho, a otros no, y a día de hoy yo lo sigo considerando pues alguien crítico, aunque siempre constructivo. Es uno de los valores con el que se puede identificar a Anselmo. Anselmo, aparte de ser garrovillano, como todos sabéis, ha sido una persona que siempre ha presumido de su pueblo, de su plaza. A día de hoy, si cualquiera de nosotros vamos a la asamblea, siempre nos dice monte del pueblo de Anselmo, donde tiene siempre su plaza, y allí quedó el cuadro de la asamblea. Entonces, pues bueno, te deseamos, Anselmo, desde tu pueblo, que estos 2 libros sean solamente el comienzo de muchos más, que puedas continuar escribiendo y que ese blog siga teniendo vida como tiene hoy, siga siendo crítico, tanto en política como en el día a día. Y nada, desearte todos los éxitos en ese blog. Te doy para que el día es tuyo y el momento es tuyo. Buenas tardes, amigos y amigas, garrovillanos y garrovillanas, como me gusta de pensar y de expresar. Es un día realmente importante para mí, estar en mi pueblo, con la gente de tu pueblo, con tantísimas caras conocidas, con gente con la que te unen no solo lazos de amistad, sino otro tipo de lazos, pero sobre todo el valor de la amistad, y además en Garrovillas, pues la verdad es que para mí es un verdadero honor, y presentar además los 2 libros de mi blog me hace recordar, sobre todo por este lugar, parte de mi infancia. Aquí lo hablaba con José Luis hace un ratito. No sé si era entonces sexto, octavo, o la clase de, no sé si de Cecilio, del padre de Esperanza Bravo, no, de Esperanza Bravo, no, perdón, del marido de Esperanza, Don Nicolás. Y entonces recordar en el día de hoy, cuando subía por esas escaleras, pues me ha hecho cargarme de adrenalina y sobre todo de emocionarme. Garrovillas no voy a decir, se nos nota cuando hablamos de nuestro pueblo, se nos ponen los pelos de punta, porque el sentido de pertenencia y la identidad de Garrovillas la llevamos muy dentro. El blog, como decía Elizabeth, es un argumento. Es un argumento que hace unos años adquirió todo su vigor cuando la mayor parte de los políticos disponía de un blog. Era normal en casi todos los políticos tener ese argumento, esa herramienta, donde publicaban sus reflexiones, y entonces era lo normal. Hoy lo difícil o lo anormal, porque todo ha cambiado, pero hoy lo real es que ningún político tiene blog. Parece que los políticos se han olvidado de tener un blog, y es raro encontrar un político que tenga un blog, porque un blog compromete. Un blog no es como utilizar la herramienta de Twitter, donde en una breve frase tú sueltas lo que te parece y no tienes que darle un argumento, no tienes que darle una capacidad para
para pensar y no tienes que dedicarle prácticamente tiempo. La mayor parte de la gente lo que hace es coger una noticia y retuitearla. El blog no puede hacer eso. El blog tiene que ser algo que mediante el ejercicio de la reflexión o de estar un ratito pensando y de investigar, te compromete cuando lo publicas, porque le tienes que dar un argumento, le tienes que dar algo que identifique y que realmente sea llamativo para poderlo hacer. En mi zulo, cuando normalmente los domingos llamo mi zulo a una habitación que tengo en mi piso, donde me encierro, y ahí le robo tiempo a mi familia, a mi mujer, a María Eugenia, a mis hijas, Raquel, Lidia. Le robas tiempo porque le tienes que dedicar un tiempo, ¿no? al escribir. Y ahí pues siento cada semana, ante la soledad del teclado, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros y nosotras, que te enfrentas de alguna manera a trasladar una opinión, que tiene que ser reflexiva, con la que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero haces una reflexión y la haces en modo compartir, porque luego la subimos a internet. Cuando le comenté a Elizabeth la posibilidad de hacerlo aquí, en Garrovillas, a la que agradezco la disponibilidad y su gratitud por poderlo hacer y porque me alegra compartir este día, pues me dijo que había dos sitios, uno el Corral de Comedias y otro las antiguas escuelas, que para mí, yo las sigo llamando las antiguas escuelas, ¿no? Y para mí tenía mucho argumento el poderlo hacer aquí, sobre todo a raíz de que luego me enteré que se celebraba una etapa de la Vuelta Ciclista. Bueno, pues después de este preámbulo, os decía que tener un blog y mantenerlo hoy en día, para mí, es un argumento de seguir compartiendo en lo que yo llamo el río de la vida. El río de la vida es un argumento que nos llena a cada uno de nosotros, que nos da la posibilidad de contar nuestras experiencias, que nos da la posibilidad de trasladarlas y que también, para mí, significa una manera de estar y de sentirme comprometido. Para mí el blog es compromiso. Por eso cada semana publico una entrada, un artículo, y lo subo a la página para que el que quiera lo pueda leer, lo pueda compartir, lo pueda criticar, lo pueda aplaudir. En definitiva, me vale con que tengan la posibilidad de leer, que creo que estamos muy necesarios de dedicarle más tiempo a la lectura, y eso hace que tengamos más argumentos. Porque creo que hoy, y esta es una reflexión, creo que hoy dedicamos poco tiempo a reflexionar individualmente. Y al dedicarle poco tiempo a reflexionar individualmente sobre todos los cambios, hace que la sociedad cada día reflexione menos en su conjunto. Que nos dejemos llevar por el acontecer de las cosas, por los cambios que nos imponen, por lo que en definitiva nos viene, y no afrontamos para intentar darles una respuesta. De ahí digo que al reflexionar poco de manera individual, mucho menos lo hacemos de forma colectiva, reflexionando entre todos. Y por ello reflexiono a veces diciendo que estamos en una cierta decadencia de dejar de mirar por lo de todos, y cada día más estamos mirando por lo de cada uno, por lo que nos atiende a nosotros mismos. Dicho de otro modo, podríamos decir que cada día estamos cayendo más en el individualismo y el egoísmo de las cosas, y estamos dejando de profundizar en lo que nos pertenece a todos, en lo público, en lo que nos mantiene como país y como sociedad. Yo pienso que deberíamos de estar
más preocupados por lo de todos, porque sería el mejor argumento para de esa manera estar preocupados mucho más por lo de cada uno, al estar preocupados por lo de todos. Y de eso van mucho las reflexiones que suelo hacer cada fin de semana, o que os podéis encontrar en los 2 volúmenes del libro que os han entregado. El blog tiene 11 años. El blog nace en 2011 en un paseo tranquilo por el Guadiana, en Badajoz, donde vivo, y escuchando una conversación de un joven llamado Stefan Hesse, un joven de 93 años. Eran entonces los momentos de los indignados, de las plazas llenas de gente que trasladaba aquello de estos políticos no nos representan, entre otras cosas. Esos políticos que nacieron al amparo del 15M, allá por el 2011, hoy algunos están en cierta decadencia y otros, con el paso de los años, han ido cayendo en sus propias contradicciones, de forma de que lo que decían entonces, hoy cuando tienen que afrontar la responsabilidad de lo público, por estar en responsabilidades públicas, ya no lo ven ni lo manifiestan de la misma forma. El blog también es un argumento para entenderlo desde un sentido autocrítico, para que no normalicemos las cosas, para que no las relativicemos, para que, en definitiva, intentemos dar una respuesta desde cada uno de nosotros, para no dejarnos llevar por esa corriente del pragmatismo y de relativizar los cambios, porque todos estos cambios que está habiendo en los últimos años nos están afectando de miles de maneras y están construyendo una sociedad donde prima el individualismo y el egoísmo con un cierto pragmatismo en cuanto a hacer frente a esta situación. 11 años de expresar reflexiones en modo compartir sobre lo que veo, sobre lo que escucho, de lo que me dice la experiencia del río de la vida, de lo que converso y hablo con amigos y amigas, desde una visión autocrítica, como decía Elizabeth, porque creo que la gente que dedicamos un ratito a pensar y reflexionar, debemos de hacerlo desde ese sentido, y porque no podría entenderlo de otra manera, siendo y sintiéndome persona con una ideología y con un compromiso de izquierdas. El blog nació como un argumento de ser yo mismo, como un argumento para animar a la reflexión, pero desde el sentido crítico. Y como me decía un buen amigo, con tus reflexiones me ayudas a reflexionar y a compartir tus ideas y a no sentirme en la soledad de mi forma de pensar. Siempre desde la base del respeto a los demás y también desde la libertad. En el blog hay una cita de Julián Besteiro, un socialista auténtico, para mí un referente, y que siempre lo encabezo con cada entrada, donde señalo que desde ese remanso de paz al borde de la corriente agitada de las pasiones públicas, conversamos cada semana con muchos amigos y amigas que al enviarlo a publicar la reflexión suelen compartir con un gesto, con un mensaje, con una crítica, con un beso y también con un abrazo. Muchos amigos me comentan en privado, y este es uno de los cambios que han introducido las redes sociales. La gente no quiere o está cansada de polémicas y de debates estériles que solo conducen a crear una mala convivencia y una mala relación entre las personas. Porque no hay un sentido crítico cuando se hace una respuesta a algo que no se está de acuerdo. Simplemente lo que hay es una descalificación y en muchas ocasiones hasta un insulto.
Y en eso, lamentablemente, en muchos casos, es en lo que se convierten las redes sociales, cuando podrían y deberían ser una herramienta importantísima y un argumento muy válido para todos los que de una u otra manera nos relacionamos con ella. Y ese comentar en privado también es una manera de hacer el blog, porque el blog es compartir emociones, compartir sentimientos y argumentos, y todo lo que son sentimientos, emociones y argumentos, en la mayoría de las ocasiones, pertenecen a la esfera privada de las personas. Es en el camino hacia uno mismo, en mi caso, donde he encontrado y sentido una parte de mi vida. Quizás en estos últimos años lo que he hecho es caminar lento, sin apresurarme, y sabiendo que el único lugar a donde quería llegar es a donde he llegado. Y hoy puedo decir que este trabajo de compartir durante todos estos años ha merecido la pena. Cuando lo inicié hace poco más de 11 años, me lo propuse como un espacio de compartir y desde el que reflexionar. Es posible que a veces cuando leáis las entradas podáis encontrar como que no están finalizadas o que se han convertido en algo que ha derivado hacia otra cosa. Pero he preferido ser yo mismo en la entrada y escribirlo a mi manera antes que terminarlo de una forma que resultara pesado. Por eso siempre las entradas son de 4, 5 párrafos que se tardan a lo sumo unos 4 minutos en leer, porque al final la gente se termina hasta de leer los textos por aquello de que se puede llegar a aburrir. Hoy el blog, si consultáis, supera las 110.000 visitas, con más de 446 entradas o artículos, que los tenéis, excepto los que tuve que cortar para llevarlo a la imprenta, que los tenéis en los 2 libros que os han entregado. Tiene una media semanal de visitas de más de 300. Cada semana hay alrededor de 300 personas que entran a leer, a comentar, a ver o simplemente a descubrir qué es lo que hemos podido escribir. Lo visitan desde todos los continentes. Y después de nuestro país son los Estados Unidos y Alemania los países de donde se reciben más visitas. Pero también las hay de Japón, de Chequia o de los Emiratos Árabes Unidos. Internet es un mundo y no descubro nada, pero a través de estas plataformas se pueden saber y conseguir llegar a cualquier rincón del mundo. Termino. Puente de Alconétar tiene historia y yo no la voy a descubrir. Cuando quise darle un nombre, siempre pensé que debía ser algo que formara parte de mis esencias y de unas vivencias en ese río, en esas vegas y en ese momento que de alguna manera todas las familias hemos tenido en Garrovillas por nuestros antepasados. Ahí había mucha riqueza, pero otra riqueza de la que hoy se están aprovechando algunos que tienen nombre, se la llevaron toda, hasta el punto de que no llegan ni siquiera a cotizar en el territorio. Pero Puente de Alconétar, como todos los puentes que se crean, se hace para pasar de un lado a otro, arriesgándonos a veces sin saber que nos podemos encontrar en la otra orilla. Yo puedo decir que me reencuentro cada semana con un espacio que no tiene precio, pero sí para mí tiene muchísimo valor, que es el espacio de la amistad. Tenemos que seguir cruzando puentes en este mundo donde el valor de lo material no debemos de dejar nunca que tenga más peso que el valor de la amistad. Y en este tiempo que estamos, donde se pretenden sustituir los valores por los intereses, sigo pensando que es muy coherente hacer aquello que se cree y decir
aquello que se piensa, porque siendo un argumento que no tiene precio, para mí sí tiene mucho valor. Hacer esto en público es siempre un reto, me lo decía Elisa. Hacerlo además en el pueblo de donde soy no solo es un reto, es un verdadero orgullo de pertenencia y sentimiento con una profunda emoción, porque a los garrobellanos se nos nota cuando hablamos no solo por nuestro habla, sino porque tenemos esencia y tenemos identidad, porque nos sentimos muy orgullosos de ser de un pueblo que además de ser un pueblo maravilloso, sigue teniendo en su gente el mejor patrimonio. Muchas gracias a todas y a todos por querer compartir el día de hoy conmigo. Muchas gracias. Si queréis comentar o preguntarle algo directamente a Anselmo. Pues nada, Anselmo, te toca firmar. ¿Nadie rompe el fuego? Vale. Te toca firmar libros. Muchas gracias. La verdad es un placer haber tenido la oportunidad de compartir, aquí ya sin micro, la jornada de hoy con vosotros, con vosotras, y dediquemos un ratito a pensar, a leer, porque nos cargará de argumentos, siempre, seguro, y seguirá siendo una referencia para que no nos dejemos llevar por los cambios de aquello que nos dicen y nos imponen cada día. Muchas gracias, de verdad. Pero no fui andando, me cogió un ojo.
¿Y tú cuál vas a llamar? ¿Tenéis tres, no? ¿Tenéis tres, no? A ver, papá. Gracias.
¿La pitas tú ahora o la pito ya? La pito.